Shabbat Shalom, mis amados hermanos, sean ustedes bienvenidos a esta transmisión que estamos llevando a cabo en este día que es hoy nada más y nada menos que 5 de agosto del 2022 de la era común. Damos gracias al Padre Eterno que nos concede la gracia de poder estar vivos el día de hoy, de poder estar aquí reunidos en esta bendita transmisión. Hoy nos reunimos para recibir el día de Shabbat. Este es el Shabbat Masei. Es un Shabbat especial porque en este día de Shabbat vamos a estar concluyendo el estudio de lo que es el libro de Bamidbar. Y hoy durante esta transmisión vamos a concluir el estudio también del libro de la buena noticia de Yohanan. Hoy vamos a estar estudiando el capítulo 21, así que pues tremenda doble bendición que nos vamos a llevar en este día de Shabbat de punta a punta, es decir, desde este atardecer hasta el atardecer del día de mañana. Seguramente vamos a estar muy bendecidos. Así que les invito, mis hermanos, a que no se pierdan ninguna de las oportunidades de unirse a estas transmisiones que vamos a estar realizando. Bienvenidos sean quienes ya están ahora mismo pues enviando saludos por acá. Bendiciones para cada uno de ustedes, hermana Sirley, hermana Norma Atilano, hermana Erika Nava, Carlita López, la hermana Ketita también, hermana Mari Félix, hermana Irene Luna. Shabbat Shalom para todos ustedes. Les saludamos desde aquí, desde casa. Mi esposa, mis hijos y su servidor. Les saludamos con muchísimo gusto. Aquí estamos ya listos y preparados para recibir el día de Shabbat. Pero antes de recibir el Shabbat, como usted sabe, pues estudiamos y en eso nos vamos a enfocar ahorita en el estudio del último capítulo de la buena noticia de Yohanan. Esto es el capítulo número 21. Shabbat Shalom, Cayita, ya se unió Claudita también. Bendiciones. Sí, no, la hermana Norma ya estaba desde el primer segundo, ¿verdad, hermana Norma? Hay varias hermanas que sí, le damos transmitir y ¡pum! Aparecen, que ya están ahí las hermanas. Bendito sea el Eterno por esa puntualidad, ¿verdad? Que tienen, porque están esperando, Baruch Hashem, están esperando la transmisión. Saludos, hermana Elvita. Shabbat Shalom, hermana Elvita, hasta allá, hasta Arlington. ¿Está en Arlington, hermana Elvita, o dónde anda? Porque luego se nos va, ¿verdad? Para California o para otra parte, no sé. Pero donde esté, hermana Elvita, Shabbat Shalom, bendiciones para usted también. Bueno, pues estamos listos, hermanos, para empezar. Si usted tiene por ahí sus escrituras, pues vaya buscando el capítulo número 21 de la buena noticia de Yohanan, conocido como Evangelio de Juan. Shabbat Shalom, hermana Reina Luna, bendiciones también para nuestra hermana Reina hasta Puebla. Qué chulo es Puebla. Dice una canción, ¿verdad? Qué chulo es Puebla. Y sí es bonito Puebla, claro que sí. He tenido la bendición de ir en 2 ocasiones ya ahí a Puebla y sí, muy bonito. Tiene razón la canción. Saludos, hermana Reina Luna. Bueno, capítulo 21, mis hermanos, hermanas, capítulo 21 de la buena noticia de Yohanan. Apenas el miércoles anterior estuvimos estudiando el capítulo 20 y si estuvieron ustedes en la transmisión recordarán que les comentaba que el capítulo 20 prácticamente le pone fin a lo que es el libro de la buena noticia de Yohanan. El capítulo 21
dijimos, es como una especie de epílogo, es como en términos modernos decíamos como una escena extra. ¿Sí? Si viéramos el libro como una película, bueno, el capítulo 21 sería como una escena extra. Eso no quiere decir que no es importante. Si usted es amante del cine, le gustan las películas y sobre todo las películas modernas, usted sabrá que en las películas modernas esas escenas extras se han vuelto muy importantes porque en esas escenas extras pasan cosas muy reveladoras. Entonces no es como que por ser una escena extra no sea importante. De hecho, las veces que hemos ido al cine, ¿verdad? Es bien raro porque se termina la película y pues ya es rara la persona que se levanta y se va. O sea, todos se quedan sentados esperando la escena extra. Bueno, así de importante se han vuelto, ¿no? Entonces, el capítulo 21 de Yohanan es también muy revelador, es muy, muy importante, aunque sea ya, digamos, como el epílogo. Y es que, como sabemos, había quedado un asunto pendiente, ¿sí? Un asunto pendiente ahí entre Su Majestad Yeshua y Kefa, que es conocido como Pedro. Y ese asunto pendiente, pues, precisamente se arregla en este capítulo 21. Y de eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Hemos titulado nuestro tema para hoy con esta palabra que ven ustedes aquí en la pantalla con letras bien grandes. Y quise ponerlo así, ¿verdad? Con letras bien grandes porque es un tema muy importante. Entonces, nuestro título es irrevocable. Irrevocable. ¿Qué le viene a usted a la mente cuando escucha la palabra irrevocable? Si usted tiene una mente escritural, una mente bíblica y usted conoce pues algo de textos bíblicos, seguramente a su mente viene un texto de las escrituras, ¿o no? Si es así, confírmeme y dígame aquí, escríbame y diga, sí, hermano, sí. A mí se me viene a la mente cuando escucho la palabra irrevocable, inmediatamente se me viene un texto de las escrituras. Mi esposa dice que ella sí. Ahí está, ¿verdad? Mi esposa, ella dice que sí, escucha esta palabra y viene un texto a su mente. Su hermana Leida también dice que sí y yo creo que debe ser el mismo que acaba de mencionar mi esposa también. Shalom, hermana Poli. Bendiciones. Puebla está cerca de Guadalajara, dice la hermana Ketita. Pues eso sí no sé, ¿verdad? Pero de qué chulo es Puebla, es chulo Puebla. Y Guadalajara también, ¿verdad? Porque dicen que es la perla de Occidente, entonces debe estar también bonito. Y algún día conoceremos Guadalajara. Bueno, irrevocable. Decía mi esposa que a ella se le viene a la mente este texto de las escrituras que dice, irrevocables son los dones y el llamamiento de Elohim. Y sí, ¿verdad? A mí también se me viene a la mente ese texto precisamente con esta palabra. Bueno, hemos titulado así nuestro estudio, nuestro tema para el día de hoy, porque nuestro Santo Maestro Yeshua, como vamos a estar viendo aquí en las imágenes, en este videíto, este es un video acerca precisamente del capítulo 21 de Yohanan. Si usted ya leyó el capítulo, si lo ha leído, lo conoce, usted sabe que nos dice ahí que están reunidos algunos de los discípulos.
No todos, están algunos de los 12. Y a iniciativa de Kefa se van a pescar. Se van a pescar, se van toda la noche. No hubo buena pesca, no habían pescado nada, de hecho. Amanece y ellos siguen ahí sin pescar nada. Están en la barca aproximadamente como a 100 metros de la playa. O sea, no muy lejos de la playa, pero 100 metros en el agua pues es bastante distancia. O sea, si los tienes que nadar pues es bastante. 100 metros, si uno fuera a caminar nada más sobre la playa, pues estás relativamente cerca. A nado, repito, es lejos. Pero bueno, están a 100 metros más o menos de la playa los discípulos. Y entonces, mientras ellos han estado ahí y no han pescado nada, amanece y llega su majestad Yeshua, está ahí en la playa y desde acá, desde la playa, pues les grita. Y digo les grita porque 100 metros de distancia, hermano, pues tienes que gritar, ¿verdad? O sea, no, a 100 metros de distancia no te oyes si estás hablando normal, pero ya con unos gritos pues sí se escucha, ¿no? Entonces Yeshua les grita y les pregunta, pues, ¿qué tal, no? ¿Qué tal les va? ¿Ya tienen algo de peces? Y dicen ellos, no, nada, no hemos pescado absolutamente nada. Entonces el maestro les dice, echen la red a la derecha de la barca. Entonces esto puede sonar como algo, por supuesto, pues ¿cuál sería la palabra, no? Digo, ellos como pescadores, recordemos que Kefa, varios de los discípulos eran, vaya, ese era su oficio, se dedicaban a la pesca, sabían lo que hacían, habían estado toda la noche, pues, seguramente habían echado la red a todos lados. Entonces, sin embargo, ante las palabras de este hombre que ellos no reconocen, porque ellos no reconocen a Yeshua, pero algo hay en su voz, hay una convicción, hay una firmeza, hay una seguridad cuando les dice, echen la red a la derecha de la barca. Y entonces ellos dicen, pues hay que hacerlo. Y lo hacen y viene lo que anunciamos en el estudio pasado, como la octava señal. ¿Se acuerdan? El miércoles pasado estudiamos las 7 señales, los 7 milagros que Su Majestad Yeshua hizo, según Yohanan, los que son, vaya, relatados en este libro. Un total de 7 señales, pero dijimos en este capítulo 21 hay una octava señal, es esta. Cuando Yeshua les dice, echen la red a la derecha de la barca, lo hacen y entonces pues la red viene bien llena de peces. Y tan llena que dice que los discípulos no podían sacar la red, estaba bien pesada. Cuando vemos escenas de esto o algunas películas sobre esto, algunas tienden a exagerar, ¿verdad?, con la cantidad de peces, pero en realidad Yohanan dice que fueron 153 peces. Por cierto, en el número de peces hay también digamos un misterio ahí escondido. No es el tema hoy, no vamos a hablar de eso, pero recuerde usted que siempre que en las escrituras se hace énfasis en algún número es porque es importante. Entonces, si Yohanan dijo que fueron 153 peces, ese detalle es importante. Porque él pudo haber dicho simplemente una gran cantidad de peces y ya, pero no, él dijo que fueron 153 peces. Y yo creo que eran peces de buen tamaño porque dice que la red era muy pesada. Entonces, pues, cuando ven el milagro, cuando ven la señal, para ellos fue un milagro porque ellos habían estado toda la noche y no sacaban nada.
Entonces se percatan de la señal y es ahí donde uno de los discípulos le dice a Pedro, es el maestro, es Yeshua el que está ahí. Ahora, recuerda, están a 100 metros de distancia, pero a 100 metros de distancia sí reconoces a una persona. O sea, no es como que no lo puedas reconocer. Sin embargo, ¿qué está pasando? Recuerden, hermanos, que este Yeshua que está ahí es el Yeshua resucitado. Y ya hemos hablado de este tema y hemos dicho que Yeshua resucitado tenía una apariencia distinta. O sea, su apariencia había cambiado. De tal modo que físicamente no era igual. Por eso no lo reconocían. Cuando ellos lo reconocen, o a lo menos uno de los discípulos sospechó que era el maestro, es porque vio el milagro. Y por eso dijo, es el maestro, es Yeshua. Inmediatamente Pedro dice el libro, dice el capítulo 21, se ciñó la ropa porque se la había quitado para estar más cómodo, ¿no? En el trabajo de estar pescando. Se ciñó la ropa y se lanzó al agua. Entonces aquí viene la parte, ¿no? De los 100 metros. Que decíamos, pues nadando está lejos, pero pues era Pedro. Recuérdese, Pedro era voluntarioso, era arrojado, ¿no? En este caso literalmente arrojado. Entonces no le importó, yo creo, y si hubieran estado a 200 metros, igual se hubiera lanzado y hubiera nadado hasta 1 kilómetro, yo creo. Pero bueno, se lanza Pedro al agua y nada hasta la playa. Y dice el capítulo 21 que Yeshua está ahí y tiene ya preparado ya ahí la comidita, ya tiene ahí fuego, ya tiene puesta la parrilla y ya tiene los pececitos ahí, ¿verdad? A la parrilla, listos para comer. Ya los está esperando, ¿no? Con el almuerzo allí. Y bueno, llega Pedro, llegan los demás discípulos. Y entonces viene el diálogo. O sea, el miércoles pasado hablábamos de señales y discursos. Por cada señal hubo un discurso. Y acá también, en el capítulo 21, tenemos la octava señal y tenemos el octavo discurso. ¿En qué consistió el discurso? Bueno, el discurso se puede decir que fue casi exclusivo para Pedro. Como un discurso muy personal. Sabe que a veces hay discursos así, ¿verdad? Hay mensajes que llevan un sello personal, que van como dedicados a una persona en específico. Y digo esto como predicador, ¿sí? Lo digo como predicador porque como predicadores, los predicadores siempre estamos pidiendo la dirección del Eterno en nuestra vida sobre la palabra que vamos a compartir, la palabra que vamos a hablar. Pero para ello también la función de un predicador es como estar al tanto de las personas a quienes va a ministrar. Estar al tanto de lo que está pasando con ellas para en su momento poder compartir una palabra que pueda bendecir a las personas. Entonces, si el predicador sabe, por ejemplo, que su congregación están pasando por diferentes pruebas, bueno, probablemente entonces el mensaje será alusivo a eso, al tema de las tribulaciones, al tema de las pruebas. Entonces, en ese sentido es que digo que en ocasiones
un predicador puede preparar un mensaje guiado por el Espíritu de Hashem, por supuesto. Puede preparar un mensaje dedicado específicamente a una persona. Y sí ocurre. Y entonces el predicador prepara el mensaje pensando específicamente en una persona, en bendecir a una persona. Claro que el Espíritu del Eterno, pues, él es el que trabaja en sí, ¿verdad? Con la palabra, el que toca los corazones, el que cambia las mentes de la gente. Y muchas veces también, pues, el mensaje que el predicador preparó específicamente para una persona resulta que bendijo más a otra. Eso, por supuesto, que suele pasar. Pero bueno, en este caso, Yeshua trae un mensaje, trae un discurso que va dirigido exclusivamente para Pedro, para Kefa. El mensaje es para él. Y este mensaje, este discurso, tiene que ver con un tema muy importante. Y pues yo quise definirlo en una sola palabra. Y la palabra es irrevocable. Entonces Yeshua está allí para decirle a Pedro que irrevocables son los dones y el llamamiento del Eterno. Yeshua estaba allí en esa ocasión para eso. Ese iba a ser el mensaje. Ese iba a ser el discurso que Pedro tenía que recibir. Y para ello, Yeshua está, digamos, él va a redimir a Pedro, él va, dice la hermana Ketita, por su muerte de Pedro, bueno, sí, en cierta forma. O sea, en algún momento habla de la muerte de Pedro. Pero más que nada, Yeshua está allí, digamos, para restaurar a Pedro. Pero recuerdan ustedes cuando Yeshua le advirtió a Pedro de lo que iba a pasar, porque le dijo, tú me vas a negar. Hoy, esta noche, antes de que el gallo cante 2 veces, tú me vas a negar 3. O sea, el anuncio estaba hecho. Satanás te ha pedido para zarandearte, le había dicho Yeshua a Pedro. Pero también le había dicho, no temas, yo he rogado por ti. Yo he rogado por ti, porque saben que esa es una parte bien importante en el ministerio de Yeshua. Él es el mediador entre el Eterno y nosotros. Él es nuestro abogado. Él intercede por nosotros todo el tiempo. Entonces Yeshua dijo, yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y una vez vuelto, una vez que regreses, una vez que te levantes de tu caída, ¿sí?, pues guíes a tus hermanos. Porque Pedro había sido elegido por Yeshua para ser el líder de los 12, para ser el principal de los discípulos. Ese era un ministerio, hermano, de veras muy importante, un gran privilegio que había recibido Pedro. Y entonces Yeshua todo eso se lo dijo antes. Todo eso se lo dijo antes. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué está pasando? Lo que está pasando acá es, recuerde usted, si nos regresamos un poquito atrás, a los capítulos anteriores, vemos Yeshua ya murió, Yeshua ya resucitó, Yeshua ya se le había aparecido a los discípulos resucitado. O sea, Pedro ya sabía que Yeshua había resucitado. Ya lo sabía, él había ido corriendo al sepulcro junto con Yohanan. Ya sabían. Yeshua ya se les había aparecido
allá donde estaban reunidos en una casa escondidos, en 2 ocasiones. Entonces, esta era la tercera vez que el maestro se les aparecía a los discípulos ya resucitado. Entonces, digo esto para que nos demos cuenta todas las circunstancias, todo el contexto de lo que está pasando. Pedro se dedicaba precisamente antes a ser un pescador. Ya dijimos, su oficio era pescador. Y precisamente de ahí, de estar en la playa, de estar en la barca, pescando con las redes y todo eso, de ahí, de ese lugar, Yeshua lo había llamado. De ahí, Yeshua le había dicho, sígueme, yo te voy a convertir a ti en un pescador de hombres. Entonces tú ya no vas a pescar peces, tú vas a pescar hombres. Y entonces, Yeshua le está diciendo a Pedro, ese es el llamado. Entonces, yo te estoy llamando a ti, te estoy escogiendo a ti, para que tú seas un pescador de hombres. Ya olvídate de los peces, ya deja los peces por la paz. Tú vas a pescar hombres. Y después, pues vino todo el entrenamiento, 3 años y medio de entrenamiento. Vino, como ya dijimos, la muerte, la resurrección de Yeshua. Vino, pues, toda esta parte, claro, de la negación de Pedro. Y después de todo eso, ¿en dónde está Pedro? Pedro está en la barca, pescando peces. Bueno, y ni siquiera eso, porque no pescaba nada, como ya dijimos, ni un pez habían agarrado. Y en medio de todo eso es que Yeshua llega y tienen este diálogo, tienen esta plática. Entonces, sí, Yeshua viene a restaurar a Pedro, pero no es tanto por el tema de que lo hubiera negado. Saben que ese asunto de la negación era algo que pues había afectado, por supuesto, más a Pedro que a Yeshua. O sea, el tema acá era que Pedro estaba abandonando su llamado. Que Pedro se estaba, al parecer, estaba olvidándose del llamado que Yeshua le había hecho. Que al parecer Pedro se le estaba olvidando todo el entrenamiento que recibió, para qué fue entrenado, para qué fue preparado. Y que todo eso a Pedro se le estaba olvidando o se le había olvidado o lo estaba dejando atrás por el tema de la negación. En otras palabras, Pedro, a partir de que negó a Yeshua, Pedro se sintió indigno. Pedro sintió que él ya no merecía ese lugar, que él ya no era digno de ser el líder de los discípulos. Vaya, ni siquiera se consideraba digno de continuar llevando a cabo la tarea que el maestro les había encomendado. O sea, él ya no se sentía digno. Él, en su mente, Pedro consideraba, no, pues yo ya negué al maestro, estoy perdido y perdí mi lugar, perdí todo. Él así lo consideraba. Pero ni siquiera había tocado el tema con Yeshua. Para nada. Y ya lo había visto, como ya dijimos, en 2 ocasiones. ¿Sí? Ya lo había visto en 2 ocasiones resucitado. Y es allí donde nos preguntamos, ¿y dónde quedaba la audacia de Pedro? ¿Y dónde quedaba la valentía de Pedro? ¿Dónde quedaba ese Pedro atrevido, no? ¿Por qué en esas 2 ocasiones que vio a Yeshua resucitado
no tuvo ese coraje, ¿no? ese valor para hablar con Yeshua, para decirle, maestro, me siento mal por lo que hice, porque te negué y quiero que hablemos de eso. No, no lo hizo. Pedro no lo hizo. No tomó la iniciativa. Y esto es algo de verdad que debemos de pensarlo, porque si le pasó a Pedro, pues, ¿piensas que te puede pasar a ti? Yo creo que sí. ¿Que me puede pasar a mí? Por supuesto. Tenemos que pensarlo. Pues Pedro no tuvo el valor y el coraje que era una característica de él. Su personalidad de Pedro era así, él era arrojado, era valiente. Incluso de pronto hasta imprudente, ¿verdad? Por lo mismo. Pero cuando hay una circunstancia verdaderamente importante, en donde tienes que echar mano de ese coraje y de ese valor, pues Pedro simplemente no lo hizo. Porque le ganaba la vergüenza. Él se sentía muy avergonzado por haber negado al maestro. Entonces le ganaba la vergüenza. Y por eso llega este momento donde el maestro, por tercera ocasión, aparece resucitado a ellos. Y es interesante, vuelvo otra vez un poquito con el tema de la apariencia de Yeshua. Porque es interesante que si ya lo habían visto resucitado en 2 ocasiones, pues sigan sin reconocerlo. Esto lo que nos dice es que, pues no es que Yeshua está cambiando de apariencia, ¿no? Pero esto lo que nos dice es que su majestad Yeshua estaba en un proceso de glorificación. Entonces sí, su apariencia estaba cambiando por la glorificación de la que él está siendo objeto. Entonces ese es otro tema aquí, un tema dentro del tema. Porque ellos, pues, aparece la primera vez, no lo reconocieron, aparece la segunda, aparece esta tercera y no lo reconocían al verlo. Entonces tenía que pasar algo, en este caso un milagro. En otros casos el maestro tenía que hacer algo característico de él para que lo reconocieran. Entonces llega este momento donde Yeshua es quien toma la iniciativa. Toma la iniciativa y el maestro trata el asunto específicamente. ¿Por qué? Porque Yeshua sabía que lo que tenía mal a Pedro era el asunto de haberlo negado. Eso era, y por eso Yeshua viene y lo confronta con este asunto. Pero recuerde, en sí Yeshua viene a confrontar a Pedro para hacerle ver que él tiene un llamado, que él tiene una responsabilidad, que él tiene una tarea que cumplir y que eso es lo que tiene que hacer en lugar de estar ahí tratando de agarrar peces. Y repito, no habían pescado nada, el maestro hace un milagro, salen muchos peces, 153 peces grandotes. Y entonces, con los peces ahí, por un lado, quiero pensar, con los discípulos que están acompañando a Pedro, con la playa como escenario, Yeshua lanza la pregunta para Pedro. Y se dirige a él como Simón, porque él era, su nombre era Simón, hijo de Jonás. Yeshua lo llamó Kefa. O sea, Yeshua le puso este nombre, ¿no? Pedro. Kefa en hebreo, que significa piedra o roca. Y Yeshua lo llama por su nombre anterior. Hay un detalle que hemos estudiado en la Torá, porque esto de los cambios de nombre siempre es un tema muy, muy revelador en las Escrituras.
Y cuando hemos hablado de los patriarcas, concretamente del patriarca Jacob, hemos señalado que Jacob es el único al cual, después del cambio de nombre que el Eterno hizo con él, el Eterno le cambió su nombre de Jacob a Israel. Y después de ese cambio de nombre, este patriarca es el único que sigue siendo llamado posteriormente Jacob. No siempre, o sea, en ocasiones es llamado Jacob y mayormente es llamado Israel. Porque en el caso de Abraham, por ejemplo, o sea, recuerda el nombre del patriarca era Abram. Y después el Eterno le cambia el nombre y le pone Abraham. Y él ya nunca más es llamado Abram, nunca más. Sin embargo, Jacob sí. Y explican, porque, y además el nombre de Jacob, que es cambiado a Israel, es el nombre que le da identidad al pueblo del pacto, al pueblo elegido, pueblo de Israel. Pero también hay ocasiones en donde el pueblo de Israel es llamado con el nombre Jacob. Y explican los sabios que esto tiene que ver con la situación espiritual en la cual se encontraba, o ya sea el patriarca o el pueblo de Israel. Es decir, que si el pueblo de Israel se encontraba en una situación espiritual bien, si se encontraba bien con el Eterno, si todo estaba bien, se encontraba en una situación, vamos a decir, de victoria, pues entonces es Israel. Porque Israel significa el que lucha con Elohim, el que vence con Elohim, el vencedor. Pero cuando el pueblo se encuentra en una situación espiritual adversa, es decir, de derrota, entonces era llamado Jacob. Y lo mismo ocurría con el patriarca. Cuando consideramos eso y vemos la escena acá en el capítulo 21 de la buena noticia de Yohanan, podemos entender por qué Yeshua se dirige a Kefa llamándolo Simón. Ya le había cambiado el nombre. Ya le había dicho, tú te vas a llamar Kefa. O sea, Simón ya se quedó atrás. Pero en este caso, Yeshua le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le pregunta. Entonces le llama Simón porque en ese momento no es Pedro, no es la roca que tenía que ser. En ese momento está derrotado. En ese momento está avergonzado. Probablemente hasta se estaba escondiendo de Yeshua. Había regresado a su antiguo oficio. En lugar de estar pues viendo cómo iba a cumplir con la tarea que Yeshua le había encomendado. Entonces por eso lo llama Simón, hijo de Jonás. Y es interesante también esto, ¿no? De que precisamente es el padre de Pedro se llamara Jonás. Porque si se acuerdan ustedes quién fue Jonás, ¿verdad? Digo, no el padre de Pedro, pero el profeta que llevó este nombre, el profeta Jonás. Y recuerdan lo que hizo Jonás también en su momento. Jonás había recibido también un llamado, una encomienda de parte del Eterno. Jonás tenía que ir a predicarle a Nínive, a los asirios. Y Jonás se negó, simple y sencillamente se negó a cumplir con su llamado, a cumplir con su tarea. Y huyó, o trató de huir, ¿verdad? Mejor dicho.
trató de huir de su responsabilidad. Entonces no es coincidencia que Pedro fuera hijo de Jonás, o que su padre se llamara Jonás. De alguna manera, cuando Yeshua le dice Simón, hijo de Jonás, le está recordando o haciendo ver: estás en derrota, tú estás considerando que no eres digno, pues entonces no eres digno ni del nombre que te puse, ¿no? Y además estás haciendo lo mismo que en su momento hizo el profeta Jonás. Bueno, entonces Pedro estaba huyendo de su responsabilidad. Pedro estaba escapando al llamado que el maestro le había hecho. Y entonces las palabras de Yeshua son: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Ahora, hay varias maneras de entender esto. Los comentaristas de las escrituras dicen que cuando Yeshua dice me amas más que estos, algunos dicen que se refiere a los peces. Otros dicen que se refiere a los discípulos. La verdad es que no sabemos con exactitud. Creo que de las dos maneras tiene una aplicación. Creo que de las dos maneras hay una enseñanza maravillosa. Porque si se está refiriendo a los peces, pues tendría mucho sentido por todo lo que estamos diciendo, ¿verdad? Porque pues Pedro ya no debía de estar pescando peces. Y entonces por eso Yeshua le dice, y por eso también la gran cantidad de peces. O sea, ahí están, 153 peces. Y Yeshua le pregunta, ¿me amas más que estos? Si se estaba refiriendo a los peces, tiene sentido porque lo está confrontando con la cuestión material en contra de la cuestión espiritual, que es algo que a todos nos pasa y que nos pasa con mucha frecuencia. Yo creo que muy seguido en nuestra vida como creyentes nosotros nos enfrentamos a esa encrucijada en donde las cosas materiales están en pugna contra las cosas espirituales y tenemos que decidir. O sea, eso va a pasar muchas veces en nuestra vida, en donde vamos a tener que tomar una decisión entre lo material y lo espiritual. Entonces, tiene sentido que la frase me amas más que estos se estuviera refiriendo a los peces. Pero también tiene sentido si se está refiriendo a los otros discípulos. ¿Por qué? Porque, pues, digamos que Pedro en diferentes ocasiones, pues él presumió de eso, ¿no? Presumió de él amar más al Señor que los demás. ¿Se acuerda cuando Pedro dijo, aunque todos te dejen, yo nunca te dejaré? Aunque todos te nieguen, yo nunca te negaría. O sea, Pedro siempre consideraba que él amaba más a Yeshua que los demás discípulos. Incluso en esta escena que acabamos de ver, una vez más él pone de manifiesto, y quizás era algo que hacía de manera ya inconsciente, pero lo hacía. El hecho de arrojarse al mar y de ir nadando, ¿no? Más para llegar primero que los demás, muestra eso. Muestra eso que él sentía. Entonces, pues sí, también puede ser que cuando Yeshua le dice me amas más que estos, se esté refiriendo a los discípulos. O sea, como diciendo, ¿de verdad, Pedro, me amas más que lo que ellos me aman? Porque tiene sentido también por la cuestión de que Yeshua lo está llamando a ser el líder de ellos, a ser el líder de sus hermanos. Y para esa tarea, pues era necesario que Pedro demostrara una responsabilidad mayor, un compromiso mayor. Y podemos entender un amor
más grande. Y es que el mismo maestro dijo en alguna ocasión que al que a mucho se le perdona, mucho ama. Y al que se le perdona poco, pues también ama poco. Entonces, sí queda, de las dos maneras queda, y de las dos maneras tenemos enseñanza. Entonces, Yeshua le dijo, ¿me amas más que estos? Y Pedro le contestó, sí, Señor. Tú sabes que te quiero. Sucede que en el idioma griego se están usando dos palabras distintas. En la versión al español, o bueno, al menos en algunas versiones, traducen igual, traducen la misma palabra, es decir, traducen, ¿me amas más que esto? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Cuando en el idioma griego se usan dos palabras. Entonces lo correcto, y hay algunas versiones que sí estuve revisando y me encontré por lo menos dos versiones que traducen correctamente, tú sabes que te quiero. Entonces, usted sabe que en nuestro idioma las palabras amar y querer son distintas. Y en nuestro idioma, en nuestra cultura, en nuestro entendimiento, pues amar es algo superior a querer. Querer, pues tú puedes querer, vaya, también a los animalitos. Es un cariño distinto, pero amar es un concepto mucho más grande, más importante. Entonces, la respuesta de Pedro no satisface a su majestad Yeshua, porque Pedro no está contestando como Yeshua quería que contestara. ¿Me amas más que estos? Tú sabes que te quiero. Y entonces Yeshua le vuelve a preguntar. Pero bueno, tenemos ahí las frases de pastorea mis ovejas, apacienta mis corderos. O sea, Yeshua lo que le está diciendo es, pues, si me amas, ¿por qué no estás haciendo lo que te mandé? ¿Sí? Recordamos cuando Yeshua le había dicho, una vez que regreses, o sea, una vez que pase todo esto de la negación, esto de la zarandeada que te va a dar el Satán, una vez que pase todo esto, yo ya oré por ti, todo va a estar bien y tu fe va a estar ahí, ¿verdad? Entonces, una vez que pase esto, Pedro, quiero que te hagas cargo del grupo, quiero que tú seas el líder quien dirija a los discípulos. Y Pedro los dirigió, pero los dirigió allá a la barca a pescar, ¿no? Eso estaba muy mal lo que estaba haciendo. Entonces, por eso Yeshua le dice, pastorea mis ovejas, apacienta mis corderos. O sea, si me amas tienes que obedecer. Ya había enseñado esto Yeshua, ya había dicho, si me amas, guarda mis mandamientos. Entonces, le pregunta una segunda vez, ¿me amas? Y la respuesta de Pedro fue nuevamente igual. Tú sabes que te quiero. Y cuando viene por tercera vez la pregunta, dice Yohanan que Pedro se entristeció mucho. Se entristeció mucho de que le preguntara por tercera vez. Pero en el idioma griego, la tercera vez, Yeshua le pregunta, ¿me quieres? Entonces ya no le dice, me amas, ¿me quieres? Y es ahí cuando Pedro entendió de qué se trataba. Y es ahí cuando Pedro dijo, ya de manera correcta, Señor, tú lo sabes todo y tú sabes que te amo. ¿Sí? Que
te amo. Y ahí viene ya entonces la restauración. Viene la restauración de Pedro. Ahí ya el maestro va pues a regresarlo, ¿verdad? A su lugar de privilegio, a asignarle, vamos a decir así, o mejor dicho, reasignarle la tarea que le había dado y que Pedro pues había descuidado o estaba descuidando. Y todo este desenlace pues viene aquí precisamente a continuación, cuando por tercera vez le dijo. Y miren esta versión que tengo yo acá, aquí está correcto, traducido correctamente. La tercera vez, verso 17, le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Y Pedro, entonces, entristecido de que le preguntara por tercera vez, le dio la respuesta correcta. Y Yeshua nuevamente reafirmó: pues apacienta mis ovejitas, ¿verdad? Apacienta mis corderos. Y vienen estas palabras enigmáticas que Yohanan explica en el siguiente verso. Porque Yeshua le dijo: en verdad te digo, cuando eras más joven, te ceñías a ti mismo e ibas a donde querías. Pero cuando envejezcas, extenderás tus manos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieres. Y esto le dijo, dándole a entender con qué clase de muerte glorificaría al Eterno. Y habiendo dicho esto, le dijo: sígueme. Esta palabra, hermanos, que es tan clave, ¿no? Sígueme. Esta era la forma, este era el llamado de Yeshua a sus discípulos. Sígueme. Entonces le está reasignando la tarea, le está confirmando el llamado que Pedro tenía. Y le dijo con claridad que esos tiempos de hacer lo que él quería, de hacer su voluntad, pues esos tiempos ya se estaban quedando atrás. En las mismas palabras de Yeshua, siempre hay más de una enseñanza. Y ciertamente, aunque Yohanan está diciendo que Yeshua está hablando de la forma en que Pedro iba a morir, lo cierto es que también Yeshua le está diciendo a Pedro: tú ya no eres libre de hacer lo que tú quieras. Tú ya no eres libre de hacer o de ir a donde tú quieras, porque tú has hecho un compromiso conmigo. Tú te has comprometido conmigo. Yo te hice un llamado y tú respondiste afirmativamente. Y tu compromiso conmigo tiene que estar por encima de la barca y de los peces y de las redes. Tu compromiso conmigo es más importante. Entonces tienes que entender esto. Y cuando está hablando, antes eras joven, pero cuando envejezcas, otra versión puede decir cuando madures. Yeshua le está diciendo: Pedro, es tiempo de madurar. Ya tienes que dejar atrás esos arranques de joven. Tienes que dejar atrás ya esos días de cortar orejas y de decir que tú vas a hacer y vas a deshacer. Ya tienes que madurar. Tienes que tomar las cosas muy en serio. Y tienes que hacerte cargo de tu responsabilidad y de tu compromiso. Y esa responsabilidad y ese compromiso tienen que ser incluso hasta llevarte a la misma muerte si es necesario. Y así fue. Pedro había dicho en alguna ocasión: Señor, yo mi vida
daré por ti. Cuando tuvo la oportunidad de hacerlo, no lo hizo. No dio su vida por Yeshua. Pero porque según las palabras de Yeshua, pues era joven, era inmaduro, le faltaba todavía crecer un poco más. Pero acá Yeshua le está diciendo, ya es momento, ya es tiempo de que madures, de que tomes las cosas en serio. Y llegaría el momento que sí, efectivamente, Pedro entregaría su vida por Yeshua. Y esto la historia lo tiene bien registrado, que efectivamente Pedro murió por su maestro. Se le concedió ese grandísimo privilegio. Entonces, de esta manera, Pedro estaba siendo reasignado a su tarea, a su responsabilidad como líder de sus hermanos. Al final de este capítulo dice Yohanan que Pedro se dio la vuelta y vio que los iba siguiendo el discípulo a quien Yeshua amaba. Recuerde, Yohanan habla de sí mismo así como en tercera persona. Y dice, el mismo que en la cena se había reclinado sobre su pecho. El mismo que le había preguntado que quién lo iba a entregar. Entonces era Yohanan. Y recuerde que había varios discípulos ahí, en toda esta escena, pero en la escena final ya nada más se quedaron Pedro y Juan. Es decir, que Juan, calladito, pero mira, él ahí iba. Juan estuvo ahí junto a la cruz, dice la escritura. Fue el único varón que estuvo ahí de los discípulos, junto a la cruz cuando Yeshua está muriendo. Él es el único que está ahí. Y recuerde que Yohanan era el más joven de los discípulos. Y por eso es que sabemos y entendemos que la madurez no siempre tiene que ver con la edad. Pedro era de edad más avanzada que Yohanan, pero Pedro era más inmaduro. Y Yohanan, a pesar de ser el más joven, fue el que demostró más madurez y mayor entendimiento de las palabras y de las enseñanzas de Yeshua. Cuando Yeshua le dice aquí a Pedro, sígueme, Juan también lo siguió. O sea, él no se quedó ahí, él también lo siguió. Y por eso dice aquí como testimonio que cuando Pedro preguntó, ¿y este qué? ¿Verdad? O sea, le dice a Yeshua, oye maestro, Señor, ¿y este qué? Mira, aquí viene. A él ni le hablaste, a él ni le dijiste, ¿verdad? Y aquí viene. Entonces, ¿qué va a pasar con él? Y Yeshua le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. Ah, hermano, qué cosa, ¿no? Esto. ¿Cuántos problemas se evitarían entre las comunidades de creyentes si atendiéramos a estas palabras de Yeshua? ¿A ti qué? Sí. ¿A ti qué? Tú enfócate en lo que te corresponde. Tú haz lo que se te está pidiendo a ti. Tú olvídate de tu prójimo, de tu hermano. O sea, tú encárgate de lo tuyo. ¿Se da cuenta? ¿Cuántos problemas nos evitaríamos si todos estuviéramos bien enfocados y haciendo lo que nos corresponde en lugar de estar viendo a los demás y es que el hermano fulano no vino, o aquel sí vino, o mira, está allá? Hagamos cada quien lo que nos corresponde. Y dice Yohanan, que de aquel dicho de que dijo Yeshua, si quiero que él quede hasta que yo venga, dice que de ahí se hizo un chisme, ¿verdad? Lo podemos decir así, ¿verdad? De esa manera. Algunas versiones dicen, se divulgó, ¿verdad? Un dicho se divulgó. Yo digo, fue como un chisme, porque pues los chismes, ¿qué son? Es cuando estás diciendo información que no es real, no es cierto. Entonces se divulgó ese chisme
de que Johanán iba a ser inmortal, que él no iba a morir. Pero el mismo Johanán aquí aclara y dice que él nunca dijo que no iba a morir, sino que dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga. Ahora, ¿qué significa eso? Bueno, ese es otro tema, que no es el tema de hoy, pero tiene otro significado, no que no iba a morir. Y Johanán cierra ahora sí esta escena final diciendo, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y el que escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Aunque sigue hablando en tercera persona, él dice que este es ese discípulo, ¿no? O sea, yo soy, ¿no? Y sabemos que su testimonio es verdadero. Y termina diciendo, hay también muchas otras cosas que hizo Yeshua, las cuales si se escribieran una por una, creo que en el mundo entero no cabrían los rollos que se escribieran. No habría espacio suficiente. Obviamente es una exageración, pero él quiere que quede muy claro que su majestad Yeshua llevó a cabo pues muchísimas obras, muchas cosas hizo Yeshua. Y así es como termina este libro. Y así es como Pedro es reasignado a su tarea. Así es como Pedro entendió lo que el Rab Shaul escribiría algunos años más tarde. Irrevocables son los dones y el llamamiento del Eterno. Hermano, ¿con qué nos quedamos de todo esto? ¿Con qué te quedas tú? ¿Con qué me quedo yo? Al igual que Pedro, nosotros también hemos sido llamados. Al igual que Pedro, nosotros también hemos pasado por un proceso de selección por parte de Yeshua. Tú has recibido un llamado, yo he recibido un llamado. Hemos sido escogidos, hemos sido seleccionados de entre muchos para llevar a cabo una tarea. Y la pregunta que nos tenemos que hacer hoy en esta noche es, ¿estamos cumpliendo con esa tarea? ¿O estamos otra vez en la barca lanzando la red sin pescar nada? ¿En dónde estamos? ¿Qué estamos haciendo? Esa es la lección. Pedro entendió que ya no tenía nada que estar haciendo ahí, intentando agarrar peces. Lo suyo era pescar hombres. Para eso había sido llamado y escogido. ¿Para qué crees que te escogió a ti? El Señor. ¿Para qué crees que te llamó? ¿Cuál es la tarea que se te ha asignado? ¿La sabes? ¿La entiendes? Y si es así, ¿la estás haciendo o no estás haciendo nada? Todos los que hemos sido llamados por el Señor tenemos que estar desarrollando un ministerio, cumpliendo con una tarea, porque para eso nos llamó. Por eso Johanán hace énfasis en que Yeshua hizo muchas, pero muchas cosas que si se escribieran una por una ni cabrían en el mundo. Nos menciona esto de esta manera para que entendamos que esto se trata de hacer mucho, de hacer muchas cosas y no perder el tiempo lanzando la red sin sacar nada. Con eso me quedo yo. Espero, mi hermano, mi hermana, que tú también te quedes con una enseñanza importante de este capítulo. Y así concluimos y no me queda más que decir de parte de este libro, Hazak, Hazak, Benid Hasek. Sé fuerte y seamos fortalecidos. Shabbat Shalom. Que el Padre los bendiga rica y abundantemente en este día de Shabbat. Y recuerde que decimos esta frase siempre que concluimos el estudio de un libro de las Escrituras. Mañana la vamos a repetir porque mañana vamos a terminar
el libro de Bamidbar. Pero por hoy hemos concluido con la buena noticia de Yohanan. Shabbat Shalom para todos, un fuerte abrazo mis hermanos y espero verles mañana. Bueno, los que asistan, ¿verdad?, físicamente a la comunidad y los que se unan virtual, pues espero verles por ahí, ¿verdad?, unidos a cada una de las transmisiones. Nos despedimos.